Bueno, buenas noches. Muchas gracias a todos por estar aquí, por invitarme a este evento. Quiero pedirles una disculpa por no poder estar con ustedes el día de hoy y hacer la presentación en vía virtual a través de Zoom. A nivel mundial, más de 300 millones de personas viven con hepatitis viral. De ellas hay aproximadamente unas 257 millones con hepatitis B y 71 millones con hepatitis C, y aproximadamente 1.3 millones de personas mueren debido a hepatitis cada año. En el 2016, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó como estrategia la eliminación de las hepatitis virales para el 2030. Y esto implicaba el disminuir la incidencia de hepatitis de entre 6 y 10 billones de casos al año a 0.9 millones de casos por año, y las muertes de 1.5 millones a medio millón por año. Pero al día de hoy solo 12 países han logrado avances suficientes para alcanzar dicha meta, y estos son Australia, Islandia, Suiza, Italia, Mongolia, España, Egipto, Francia, Georgia, Japón, Holanda y el Reino Unido. Esto es lo que esto implicaría. Pueden ver ustedes lo que esto implicaría en disminuir el número de nuevas infecciones realmente de manera muy significativa, y disminuir de manera también importante, pero no tan marcada, el número de muertes. Y como pueden ver, pues esto es una disminución del 90% en el número de nuevas infecciones y una disminución del 65% en el número de muertes. Ahora, el lograr estas metas está basado en lo que se veía como una base en el 2015. Y podemos ver en este artículo del New England Journal cómo el número, una de las estrategias, por ejemplo, vacunación para la hepatitis B, la basal estaba en 84% y la meta es el 90%. La prevención de la transmisión materno-fetal de la hepatitis B es llevarla del 39% al 90%. El lograr que el porcentaje de donadores que son estudiados para hepatitis B y C aumentara al 100%, que el número de porcentaje de personas que podían inyectarse de maneras con jeringuillas contaminadas bajara al 0%, que hubiera distribución amplia de jeringuillas, que hubiera diagnóstico para hepatitis B y para hepatitis C, y que hubiera tratamientos también disponibles para estas dos infecciones virales. La OMS dio a conocer su programa y creó una guía para que los países pudieran seguir esta estrategia de eliminación. ¿Cuáles son las intervenciones necesarias para la eliminación? Bueno, en la hepatitis B la vacunación es esencial, es la prevención de la transmisión materno-fetal, es las transfusiones e inyecciones seguras, es la reducción de riesgo y el que haya pruebas disponibles para hepatitis B y para hepatitis C. Ahora, existen enormes retos. Entre ellos se requiere fortalecer los programas de sangre segura a nivel mundial. No existen muchos sitios donde las jeringuillas sean aún seguras. La gran mayoría de los casos de hepatitis B y C hoy en día no son diagnosticados. El costo de los antivirales es prohibitivo en la mayoría de los países y no existe apoyo económico necesario de los gobiernos para la mayoría de sus programas. Y es interesante que ninguno de los grandes donantes en salud global, sea la Gates Foundation o ningún otro, tiene la eliminación de la hepatitis como una de sus prioridades. Y a consecuencia de esto, a nivel mundial, más del 90% de las personas que tienen hepatitis virales no han recibido tratamiento alguno. Ahora, ¿cuáles son los números de países que han logrado avances de manera importante? Y esto se refiere, este artículo se estaba refiriendo específicamente a países en lo que es Europa. Y podemos ver estudios de prevalencia, cobertura, etcétera, cómo han ido cambiando. Pero pueden ver que pocos países tienen una buena cascada de la atención para hepatitis C y pocos países lo tienen también para hepatitis B.
En cuanto a vacunación para hepatitis B, se requiere que la meta es que el 90% de los recién nacidos hayan recibido una dosis de vacuna de hepatitis B al momento del nacimiento. Esto es esencial para eliminar la transmisión materno-fetal de la hepatitis B, y tan solo menos del 50% de los recién nacidos hoy en día reciben una dosis al momento del nacimiento. Y otra vez una meta del 90% es la vacunación un esquema de vacunación completa para niños. Aquí sí se ha logrado a nivel mundial un avance importante, y la OMS calcula de que el 87% de los niños a nivel mundial han recibido un esquema completo de vacunación para hepatitis B. Sin embargo, vemos que la cascada de la atención para hepatitis B a nivel global pues está lejos de lo que serían las metas. Si bien el número de infectados, ahí lo tienen ustedes, de 250 millones, menos de 25 millones han sido diagnosticados, muy pocos están tratamiento y menos están en supresión, y vean cuáles son las metas para el 2030. Para la hepatitis C, perdón, sabemos que existen antivirales altamente eficaces que pueden curar la hepatitis C. Pero sin embargo no se ha logrado diagnosticar a la mayoría de los infectados. Y de hecho, otra vez pueden ver aquí, el número de diagnosticados es bajo, el número de tratamientos es aún bajo, y la cura es baja. Egipto es uno de los países que ha logrado un avance importante. Podemos ver que en Egipto el número de personas que son positivas, cuántos de ellos han sido probados para infección activa, cuántos de ellos tienen viremia y cuántos ya han iniciado tratamiento. Yo he estado muy involucrado en el programa de eliminación de hepatitis C en el país, en la República de Georgia. Este es un país que era parte de la Unión Soviética y que se encuentra en frontera con Rusia, con Turquía, con Armenia, con Azerbaiyán. Y es un país donde en el 2015 hicimos un estudio de seroprevalencia a nivel nacional que documentó que el 5.4% de los adultos estaban infectados. Esto llevó en 2016, este estudio de prevalencia fue fundamental para que en 2016 se hiciera un programa nacional de estrategia nacional para eliminación, y se estableció un comité asesor científico del cual yo soy parte. También en el 2016 el presidente del país hizo una propuesta a Gilead para obtener los tratamientos sin costo, y se obtuvo posteriormente también las pruebas diagnósticas sin costo. Y ha habido un programa muy intenso que ha logrado que el estudio de prevalencia a nivel nacional más reciente documente una disminución del 67% en la prevalencia de hepatitis C en la población. Podemos ver cómo la prevalencia ha disminuido del 5.4 al 1.8%. ¿Cómo se logró esto? Bueno, se logró capacitando a médicos, ya sea infectólogos, gastroenterólogos o médicos de atención primaria en todo el país para dar tratamiento para hepatitis C. Y esto es los avances que se han logrado. Si pueden ver ustedes, el 81.7% de la población adulta ha sido probada para hepatitis C, quedan como medio millón de personas por probar. Se han encontrado ya al 77.4% de los que son positivos, quedan como 50,000 por diagnosticar. Y de las personas diagnosticadas, la gran mayoría han sido diagnosticados como activo, han iniciado tratamiento, y de ellos un porcentaje muy elevado ha completado su tratamiento y han sido curados. El 98.9% de aquellos que iniciaron tratamiento han sido curados. Ahora, ha habido un impacto muy importante en la pandemia de COVID en el avance para eliminación de la hepatitis B y la hepatitis C. Y ha ocurrido una disminución importante del número de pruebas diagnósticas y en los tratamientos para hepatitis C. Y ha ocurrido también un aumento en el número de personas usando drogas inyectables, lo que ha causado un aumento en el número de nuevas infecciones a nivel mundial. En Estados Unidos, por ejemplo, esto es cuando se espera que distintos estados logren la eliminación de la hepatitis, y como podemos ver, hay muchos estados donde la eliminación de la hepatitis no se va a lograr para el 2030. De hecho, son únicamente 3 estados, Connecticut, la Carolina del Sur y el estado de Washington,
los cuales lograrán la eliminación para las metas del 2030, pero la gran mayoría de los estados lo van a lograr posteriormente. Y de hecho, Estados Unidos quiere lograr como país alcanzar esta meta, tendrá que tratar 173,000 personas por año para lograr esta meta. Entonces, en conclusión, la eliminación de las hepatitis requiere de un compromiso político del más alto nivel y de recursos financieros. Creo que lo que yo he aprendido en Georgia es que el presidente del país dijera, esta es una prioridad, lo vamos a hacer, y utilizara su fuerza política para obtener de guía los tratamientos y para obtener la colaboración del CDC en diagnóstico fue muy importante. Pero también es necesario que haya un compromiso de la sociedad civil y de la industria farmacéutica para lograr esto. Ahora, ¿qué sabemos? ¿Cómo estamos en la eliminación de las enfermedades de transmisión sexual? Bueno, aquí otra vez la Organización Mundial de la Salud ha establecido metas para el 2030, la reducción del 90% en la incidencia global de sífilis, la reducción del 90% en la incidencia de gonorrea, menos de 50 casos de sífilis congénita por 100,000 nacidos vivos en 80% de los países, y la cobertura del 90% en vacuna de papiloma en aquellos países en que dicha vacuna es parte de su Programa Nacional de Inmunizaciones. La OMS ha publicado un plan sectorial para la eliminación de las enfermedades de transmisión sexual. Ahora, ¿cuál es la carga de las ETS a nivel mundial? Pues es muy importante. Se estima que cada año ocurren cerca de 357 millones de nuevos casos de las 4 ETS curables: clamidia, gonorrea, sífilis y tricomonas. Y la sífilis congénita causa más de 300,000 muertes fetales o neonatales cada año. Y de hecho podemos ver en esta tabla la incidencia de las 4 ETS curables por región de la OMS y por género, tanto en hombres como en mujeres, y podemos ver cómo estas pues son una causa importante en todas las regiones de problema de salud. La cascada de la atención para las ETS pues también tiene sus problemas, y la gran mayoría de las personas no han sido probadas, y aquellos que han sido probados, muchos no entran a tratamiento, no reciben tratamiento y por tanto continúan teniendo problemas. De hecho, la incidencia de sífilis, aquí podemos ver la incidencia de sífilis y gonorrea y las metas para el 2030, y podemos ver que logramos una disminución, pero esta se ha perdido a consecuencia de la pandemia de COVID, y estamos lejos de lograr las metas que se han propuesto. ¿Cuál es el costo de la implementación de estos programas? Bueno, el costo es de aproximadamente 18,200 millones de dólares durante 5 años, de los cuales estos costos se dividen en vacunación, en pruebas de escrutinio, en pruebas de sífilis en clínicas perinatales y en pruebas de clamidia, y el resto pues sería en ofrecer tratamientos. En Estados Unidos se ha establecido una estrategia nacional para la eliminación de las enfermedades de transmisión sexual, pero podemos ver que por sexto año consecutivo las ETS no van en disminución, sino van en aumento, es decir, estamos viendo en sentido exactamente opuesto al que propone el plan nacional, y que estas ETS pues no disminuyen, sino al contrario van en aumento, y podemos ver cómo en algunas regiones, particularmente en el sur de Estados Unidos, pues los casos por 100,000 habitantes son muy altos. En las ETS, como vimos en el COVID y como vemos en el VIH, se ven importantes disparidades raciales, y de hecho vemos que entre los hispanos, entre los afroamericanos y entre los nativos, existe una incidencia de ETS superior a las de personas de raza blanca. Y uno de los problemas más importantes que tenemos pues es el de la sífilis congénita y la sífilis primaria y secundaria en mujeres jóvenes en Estados Unidos, y podemos ver en esta gráfica cómo los casos de sífilis congénita en las barras de color azul, y los casos de sífilis primaria y secundaria en mujeres jóvenes en la línea negra han ido en aumento a partir del 2013-2014, y ese aumento no ha podido disminuirse. Ahora, entre hombres que tienen sexo con hombres, se ha visto también un aumento de las ETS, y mucha gente piensa que ese aumento de las ETS en hombres ha sido secundario o ha ocurrido después de la aprobación de la profilaxis preexposición.
pero podemos ver que ese aumento venía ya ocurriendo antes de que el PrEP se fuera aprobado, y de hecho esa curva ha ido en aumento desde mucho antes que el PrEP se aprobara. Entonces, la eliminación de las ETS no va bien a nivel mundial, y las metas para el 2030 no se van a lograr. Existe una urgencia para que las ETS curables sean tomadas como un problema de salud pública. Y la pobreza y las minorías raciales y sexuales tienen una mayor incidencia de ETS, por lo que se requiere un enfoque en equidad para su manejo. Y la epidemia de uso de drogas ha causado un aumento importante en muchas de las ETS, pero en particular en la sífilis. Y por tanto, no podemos eliminar las ETS si no enfrentamos también la epidemia de drogadicción que ocurre en muchos de nuestros países. Y pues con eso voy a concluir mi plática y con gusto contesto preguntas. Muchas gracias.